Hola estudiantes de grado tercero, en Ciencias Naturales en la página 54 y 55 vamos a hablar acerca de los recursos naturales y la forma como estos se clasifican. Los recursos naturales son los materiales que nos da la naturaleza para que nosotros, los seres humanos, podamos satisfacer nuestras necesidades. Necesidades como la alimentación, la recreación, la salud, la vivienda. Según su disponibilidad y tiempo de renovación, los recursos naturales pueden clasificarse en dos: renovables y no renovables. Aquí vemos un pequeño mapa conceptual para aclararles, estudiantes. Tanto los recursos renovables como los no renovables son dados por la naturaleza. ¿Qué son los recursos naturales renovables? Son aquellos que se pueden utilizar una y otra vez, siempre y cuando el hombre cuide su regeneración. Quiere decir que las personas los podemos utilizar, no se van a acabar, siempre y cuando no los malgastemos, podamos protegerlos. Y si su cantidad empieza a disminuir, van a volver a crecer o van a volver a formarse. Y ahorita vamos a ver exactamente cuáles son los recursos renovables. Mientras que los no renovables, al ser utilizados, no pueden ser regenerados. Se pueden acabar y si se llegan a acabar, el tiempo que gastan para volver a crecer, volver a formarse en la naturaleza es muchísimo, muchísimo tiempo gastan. Recursos naturales renovables son aquellos que se encuentran en grandes cantidades en la naturaleza. Si se manejan de forma adecuada, pueden renovarse con el tiempo e incluso pueden aumentar su cantidad. Quiere decir que hay muchísima cantidad de estos recursos en nuestro planeta, pero que es deber del ser humano cuidarlo, no malgastarlo, y si los cuidamos, este va a volver a renovarse y vamos a contar por muchos años con este tipo de recursos. Recursos como el agua y el suelo son abundantes en la naturaleza, pero en la actualidad están afectados gravemente y su capacidad de renovación se ha deteriorado. Ojo, el agua y el suelo hacen parte de los recursos naturales renovables, que pueden volver a formarse, a crecer, pero siempre y cuando nosotros los sepamos cuidar, porque no los estamos utilizando de forma adecuada y por eso si los malgastamos, si no los tratamos de forma correcta, se pueden deteriorar. Otros recursos naturales renovables son la flora. Cuando hablamos de flora, hablamos de todas las plantas, no solamente flores, ¿sí? El helecho, los pinos, el árbol de manzana, la orquídea, la rosa, las margaritas. Todas las plantas hacen parte de la flora. La fauna son todos los animales, domésticos o salvajes. Y el aire. No el viento, no, el aire. Entonces tenemos 5 recursos naturales renovables. Agua y suelo, que si no los cuidamos se pueden acabar muy rápido. La flora, la fauna y el aire. Pero también hay unos recursos naturales no renovables. Son aquellos que existen en pocas cantidades en la naturaleza, no pueden recuperarse de forma natural o tardan demasiado tiempo en hacerlo. Se caracterizan porque sus procesos de formación son largos y complejos, es decir, que es muy difícil que estos recursos vuelvan a renovarse. Estos también son dados por la naturaleza, pero se encuentran en menos proporciones o menos cantidades en la naturaleza, y si se acaban o queda poca cantidad, se van a demorar muchísimos años en volverse a formar. Dentro de estos recursos naturales no renovables encontramos los energéticos y los no energéticos. Energéticos son aquellos recursos que permiten que algunos aparatos o algunas máquinas funcionen. Por ejemplo, el gas natural, el petróleo y el carbón. Gas natural, niños, permite o ayuda a que funcionen estufas, hornos,
algunos calentadores de agua. Aquí en el Meta casi no se utiliza, pero en regiones como Bogotá sí hay calentadores de agua en la ducha que funcionan con gas natural. O también en algunas casas utilizan una máquina parecida a un ventilador que en vez de arrojar aire fresco, frío, lanzan un aire caliente para pues que los sitios no se sientan con tanto frío. Por eso se llaman energéticos, porque dan energía a esas máquinas o a esos aparatos y hacen que funcione. También tenemos el petróleo, pues que ustedes saben que se convierte en gasolina o en ACPM. Con esto funcionan automóviles, por eso se pueden transportar los automóviles, motos, tractomulas sin estos líquidos y no podrían andar. Ustedes saben, cuando a las personas se les va a acabar el combustible, rápido deben ir a tanquear. El carbón también permite que algunas maquinarias funcionen gracias a que se utiliza el carbón. Si ustedes van en alguna parrilla, van a hacer algún asado, no sé si han visto en algunos hornos donde asan el pollo, que también tienen carbón. Gracias a esto se permite que estas maquinarias funcionen. Hay otros recursos naturales que no son energéticos, estos no son renovables, pero no son energéticos, como los metales, la plata, el oro, el cobre, hierro, y también están los minerales, como las piedras preciosas. Estos no hacen que funcione ninguna maquinaria, por eso se llaman no energéticos, pero también se utilizan para diferentes actividades en la vida. Las piedras preciosas, con ellas se hacen diferentes joyas, lo mismo con la plata, el cobre, oro, con eso también se realizan joyas o decoraciones en algunas casas. Este es un pequeño cuadro sinóptico que nos resume lo que acabamos de hablar. Los recursos naturales se clasifican en recursos naturales renovables y en recursos naturales no renovables. Los recursos naturales renovables se encuentran en grandes cantidades dentro de la naturaleza y pueden renovarse con facilidad en poco tiempo. Dentro de esta clase de recursos están los animales, que es la fauna, las plantas, que es la flora, el agua, el suelo y el aire. Estos 5 recursos son renovables. Y dentro de los recursos no renovables, que son aquellos que existen en pocas cantidades dentro de la naturaleza y sus procesos de renovación son largos y difíciles, están los energéticos y los no energéticos. Dentro de los energéticos está el petróleo, el carbón y el gas natural. Y dentro de los no energéticos están los metales como el oro, la plata, el cobre, y los minerales como las piedras preciosas. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer la lectura de esta situación problema sobre los recursos naturales. El río Bogotá es tristemente uno de los más contaminados del planeta. Cuando pasa por Tocaima, en el departamento de Cundinamarca, es maloliente, o sea, huele feo, y permanece cubierto de espuma. Fernando, quien siempre ha vivido en este municipio, creía que esa era la forma natural del río. Fernando está pensativo. Su profesor de ciencias organizó una salida al nacimiento de este río y muy temprano toman el autobús hacia ese destino. A las 10 de la mañana llegan al páramo de Gaucheneque en Villapinzón, donde nace el río Bogotá. Ya hemos hablado de 2 municipios, Tocaima, donde vive Fernando, pero van hasta Villapinzón, que es el sitio donde nace el río Bogotá, y pues van a ver cómo es ese río en su nacimiento. Fernando y sus compañeros se llevan una gran sorpresa. Aquí el río es de aguas cristalinas, está rodeado de vegetación. Ahí no huele mal, no tiene toda esa espuma. Fernando se queda pensando, si aquí el río es tan limpio y lindo, ¿por qué cambia tanto cuando pasa por mi municipio?
De regreso, en el autobús descubre que a tan solo 14 kilómetros de su nacimiento, las aguas del río empiezan a recibir sustancias contaminantes de las curtiembres de Villapinzón. Las curtiembres son lugares donde se trabaja con las pieles de los animales, donde se trabaja el cuero. Entonces, la hermosa apariencia del río cambia. Es decir, que en el páramo es limpio, no huele mal, es muy lindo el río, pero a medida que va bajando y va llegando a la parte poblada, a la parte urbana, donde ya hay casas, fábricas, donde ya habitan muchas personas, el río ya empieza a cambiar de apariencia, ya empieza a estar sucio. Don Joaquín, el dueño de una curtiembre, permite a los estudiantes entrar a su taller para que conozcan el proceso de tratamiento de las pieles de ganado. Primero le quitan los restos del pelo, de la carne, de la grasa del animal muerto. Después toman el cuero y le ponen sustancias químicas, lo lavan, lo ponen a secar y queda listo para fabricar bolsos y cinturones. La pregunta aquí es, ¿qué hacen con los residuos de estos procesos? ¿Qué hacen con esos trozos de carne, de grasa que le quitan a las pieles? Una parte se entierra y la otra se lanza al río, responde don Joaquín. Los estudiantes se quedan pensativos y analizan la situación en su viaje de regreso a Tocaima. Entonces podemos ver que por situaciones como estas, que las fábricas empiezan a botar desechos a los ríos, se contaminan. Los niños que no estuvieron en la clase en Zoom, los invito a que respondan estas preguntas en sus casas, no escritas, a modo oral, que hagan un análisis de estas preguntas y sepan por qué pasan estas situaciones. Primero, ¿cómo te imaginas la naturaleza del río Bogotá antes de que se fundaran ciudades y fábricas en su entorno? Menciona una situación que pueda causar la contaminación del río Bogotá. ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para recuperar el río Bogotá? Ya vimos que el agua es un recurso natural renovable, es decir, que se puede volver a recuperar para que en este caso no siga tan contaminado. Se va a demorar, pero ¿qué se podría hacer para evitar que este río se siga contaminando tanto y limpiarlo? También los invito a que respondan estas preguntas. ¿Qué objetos pueden funcionar con los recursos energéticos? ¿Qué objetos funcionan con el petróleo, con el carbón o con el gas natural? Otra, ¿qué podría deteriorar los recursos naturales renovables? O sea, ¿qué podría acabar con el aire? ¿Qué podría acabar con la fauna, con la flora, con el suelo y con el agua? Y esta es muy importante, que la contesten. Si no la saben, por favor, vuelvan a leer el fundamento teórico o ver las diapositivas. ¿Cuál es la diferencia entre recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables? ¿Qué vamos a hacer? En el cuaderno van a hacer una línea que divida la hoja en dos y van a escribir a un lado recursos naturales renovables y en el otro recursos naturales no renovables. ¿Para qué? Vamos a clasificar. Yo tengo unas imágenes, pero ustedes van a escribir las palabras. No van a imprimir, no van a hacer los dibujos, solamente van a escribir las palabras y van a mirar si la imagen de la que estoy hablando pertenece a recursos naturales renovables, pues la van a escribir ahí. Si no, la escriben en no renovables. Tenemos el gas natural. Entonces, vamos a mirar, gas natural, ¿es renovable o no renovable? Entonces vamos a escribir gas natural en la parte que corresponde. Lo mismo con la palabra minerales. Esas piedras preciosas, ¿son renovables o no renovables? Carbón, ¿pertenecen a los recursos renovables o no renovables? Si necesitan pausar, pausan y continúan, pues completan la tabla y después continúan. La flora es un recurso natural renovable o no renovable. Lo mismo el agua, lo mismo la fauna. Van a clasificar esas palabras en qué parte del cuadro pertenecen. El suelo, el petróleo, el aire y los metales. Recuerden que en los metales está el oro, la plata, el cobre. Con relación a este cuadro, si tienen alguna duda, si no les quedó claro, vuelvan a ver alguna parte del video y si no, en las páginas del módulo 54 y 55, ahí también está el fundamento teórico y el esquema complementario que los puede orientar.
Y la tarea es muy sencilla. Realiza la lectura de la página 55 y responde sus preguntas. Entonces van a leer con mucha atención la información que allí nos está contando. Hay una situación y hay unas preguntas, 3 de A, B, C y D, y hay 2 preguntas abiertas. Niños, que sean lo que ustedes creen, lo que ustedes opinan, no lo que opinan las personas que los acompañan en la casa. Muchas gracias.